Hola, bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de inmunología. En la clase de hoy vamos a ver la estructura de las moléculas presentadoras de antígenos. Bueno, en la clase pasada con el doctor Scrimini han podido estudiar el TCR, que es el receptor de los linfocitos T, toda la estructura molecular, y a diferencia de las inmunoglobulinas han visto que los TCRs van a reconocer péptidos cortos, no antígenos enteros en su estructura nativa, sino péptidos que van a ser pedacitos de distintas proteínas en un contexto de lo que se llama una molécula de histocompatibilidad. Es decir, va a haber una célula que en su membrana va a expresar una molécula determinada, que vamos a ver qué características tienen. Esa molécula tiene un péptido que lo está mostrando a la superficie de la célula, y el TCR en su región variable, que es esta zona, que ya hemos visto en la clase anterior conmigo cómo se conforma la región variable esta de los TCRs. Esta zona variable se va a acoplar al péptido, también va a reconocer parte del entorno de ese péptido. El entorno lo va a dar, el contexto en el que está el péptido lo va a dar la proteína que lo presenta, y de esta forma el TCR se va a activar. También hace falta para esto que moléculas que están cercanas al TCR, que puede ser el CD4 o el CD8 dependiendo del tipo de linfocito, reconozcan partes de esta molécula que presenta al péptido para que se dé la activación completa. En los humanos, este sistema de moléculas de histocompatibilidad en realidad tiene este nombre porque se identificaron inicialmente cuando se empezaron a hacer los trasplantes de tejido. Se veía cuando había un rechazo que había unas determinadas moléculas que en ese momento no se sabían qué hacían, que eran las más importantes a la hora de determinar si ese trasplante iba a ser rechazado o no. Entonces, por eso este complejo proteico, porque son varias proteínas las que vamos a ver, se llama complejo mayor, o bueno, en realidad es complejo principal de histocompatibilidad, porque justamente histocompatibilidad es compatibilidad de tejidos, ¿sí? En realidad ese nombre histórico ya le quedó a estas moléculas, pero el nombre correcto sería moléculas presentadoras de antígenos, más que moléculas de histocompatibilidad. En el humano particularmente, porque se han identificado en el ratón, que bueno, sabrán que siempre los estudios de investigación se hacen generalmente en ratón, el sistema de histocompatibilidad del ratón tiene un nombre y el del humano se llama HLA, ¿sí? Porque son los antígenos de los leucocitos humanos. Esto viene del inglés. Bien, como han visto también, los linfocitos, que esto lo vimos en la primera clase, los linfocitos T, que les contaba, tienen dos características, pueden dividirse en dos grupos, los CD4 y los CD8. Los linfocitos T CD4 van a reconocer con esta proteína una zona de la molécula de histocompatibilidad que va a ser de unas características distintas de las que va a reconocer el CD8. Las moléculas presentadoras de antígeno que reconoce el CD8 se llaman de clase 1 y las que reconoce el CD4 son de clase 2. Siempre en la superficie de una célula. Puntualmente, las clase 1 se van a expresar en casi todas las células nucleadas del organismo. Es decir, un hepatocito, una célula endotelial, una célula del riñón, va a tener la posibilidad de expresar moléculas tipo 1. Sin embargo, las clase 2 solamente las van a expresar las que se llaman células presentadoras de antígenos, que son como células presentadoras profesionales, dentro de las cuales están los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. Solamente estas células, y en algunos casos de cierta activación algunas células endoteliales. Entonces, las células presentadoras de antígenos profesionales son las únicas que pueden expresar el clase 2, es decir, que van a ser las únicas que van a poder activar a un linfocito T CD4.
Bien, ¿qué pasa en la unión entre el TCR y la molécula de histocompatibilidad? Aquí se va a dar un ensamblaje que es muy parecido a lo que pasa con las inmunoglobulinas, dependiendo de la conformación de aminoácidos que tenga esta zona y de la conformación de aminoácidos que tenga esta otra, los péptidos que se unan en lo que se llama la hendidura de la molécula presentadora del MHC, van a tener algunos sitios, algunos aminoácidos que los van a anclar a la molécula presentadora por su afinidad química. Generalmente pueden ser aminoácidos que son hidrofóbicos, entonces se esconden. La unión esta que se da entre el péptido y la molécula de histocompatibilidad no es una unión covalente, se mantiene por fuerzas de Van der Waals, por fuerzas hidrofóbicas, hidrofílicas, y estos residuos aminoácidos que van a anclar a la proteína van a permitir que otros se expongan. Entonces va a haber principalmente residuos que van a ser, más que nada los que van a ser vistos por el TCR, en el reconocimiento que va a hacer el TCR de este péptido. Bien, puntualmente la molécula tipo 1, que es la que van a ver los linfocitos TCD8, ¿cómo está conformada? Está conformada por una cadena alfa. Esta cadena alfa, que aquí la vemos en su estructura tridimensional, tiene un dominio alfa 1, un dominio alfa 2, un dominio alfa 3, una pequeña parte transmembrana y un dominio intracitoplasmático. Lo que se llama el surco o la hendidura a donde va a calzar el péptido, que aquí lo vemos como una foto desde arriba, aquí, y este sería el péptido, está formado por parte del dominio alfa 1 y parte del dominio alfa 2. Esto lo vemos de costado aquí. Básicamente este surco que les digo está formado por un piso. Molecularmente la proteína se pliega en láminas beta. Aquí hay 8 láminas beta antiparalelas y 2 alfa hélices, que son las que forman las paredes. Entonces tenemos un suelo, que sería una lámina beta, 8 láminas beta antiparalelas y 2 alfa hélices paralelas. Ahí adentro calzaría el péptido por un mecanismo que ya lo van a ver en la clase siguiente con el doctor Scrimini, cómo se acopla ese péptido a esta estructura proteica. Y la característica particular de esta hendidura es que más bien los extremos de las cadenas alfa están un poco cerrados, entonces limitan el tamaño del péptido que puede ir adentro. Entonces aquí más que nada se pueden acoplar péptidos no muy largos de entre 8 a 10 aminoácidos, porque estos extremos están más bien cerrados. Finalmente tenemos un dominio que está más cerca ya de la membrana, que es el dominio alfa 3, que va a ser la zona donde va a interaccionar cuando venga el linfocito T con su TCR, el CD8, que es la molécula coestimulatoria, va a reconocer esta zona. Y tenemos una proteína, que es la beta 2 microglobulina, que está unida no covalentemente a esta cadena alfa y que es necesaria para que se conforme la estructura tridimensional que va a tener esta molécula presentadora. En realidad, en el momento en que se acopla ya tanto la beta 2 microglobulina como el péptido y la cadena alfa, esto es necesario que estén las tres para que se estabilice ese complejo y luego sea expresado en la superficie de la célula. La molécula tipo 2 es muy similar, lo que sería la zona donde se va a anclar el péptido que se va a presentar, pero en este caso, en lugar de tener una sola cadena como en el anterior, son dos cadenas. Tenemos una cadena beta y una cadena alfa. Estas cadenas tienen dominio beta 1, alfa 1, que son los que están más expuestos, son los que van a tener contacto con el TCR, un dominio beta 2 aquí y alfa 2. Esta zona es la que va a tener contacto con la molécula CD4, que es la coestimulatoria del linfocito TCD4, y la zona en donde se va a formar
la hendidura para albergar el péptido la conforman beta 1 con alfa 1. En este caso es lo mismo, un suelo de 8 láminas beta antiparalelas, 4 vendrían de la cadena alfa y 4 de la cadena beta. Y después tenemos 2 alfa hélices, una alfa hélice que viene de la cadena beta, una alfa hélice que viene de la cadena alfa, y en este caso no están tan cerradas las alfa hélices, sino que permiten dar un poco más de apertura y hay péptidos un poco más largos que pueden entrar en ese surco. Lo ideal, los tamaños ideales es entre 13 y 17 aminoácidos, pero se ha visto que pueden llegar a acoplarse hasta péptidos de 30 aminoácidos en una molécula clase 2. Esta sería, bueno, básicamente la diferencia con respecto a la clase 1. El tamaño del péptido y que aquí la hendidura lo conforman las dos cadenas. Estas regiones, que es donde van a anclarse los péptidos, son las regiones polimórficas, tanto en la clase 1 como en la clase 2. Estas regiones van a tener variaciones entre los individuos de la misma especie, siendo que estas zonas, los dominios beta 2 y alfa 2, van a ser mucho más conservados. Entonces, bueno, como les decía, aquí recordamos lo que es el contacto del TCR, del linfocito TCD8, el CD8 va a tener contacto con alfa 3, también, aunque es particularmente con alfa 3, pero algo de la beta 2 microglobulina y algo del dominio alfa 2 también van a contactar con CD8, y el CD4 va a tener contacto con el dominio alfa 3. Bien, vamos a repasar algunos conceptos que no sé si los han visto en otras materias, que son el de polimorfismo y poligenicidad, porque esto es algo clave para este sistema HLA o el sistema de histocompatibilidad. El polimorfismo es cuando yo tengo un gen del alelo materno y un gen del alelo paterno, pero es el mismo gen y cada cromosoma va a tener un alelo distinto. O sea, es el mismo gen con dos alelos y se van a expresar, en este caso, en este ejemplo, se expresarían los dos alelos. Poligenicidad es cuando para una misma proteína puedo tener varias posibilidades de genes. Entonces hay varios genes que me van a estar dando la opción de sintetizar una proteína determinada. Y en este caso hay múltiples genes, pero no hay alelos, o sea, tanto el cromosoma de la madre como el cromosoma del padre tienen la misma variación. Entonces en este caso es poligenicidad sin polimorfismo. Y cuando tenemos la combinación de los dos, es un sistema que puede tener múltiples genes y a su vez ser polimórfico, es decir, que el alelo materno sea distinto del alelo paterno. Puntualmente, esto es lo que pasa con el sistema HLA. Vamos a sumar un concepto más, que es el de codominancia. La codominancia es cuando los dos alelos se van a expresar. A diferencia de, ¿se acuerdan en la clase de inmunoglobulinas, por ejemplo, que yo les explicaba que cuando se rearreglaba uno de los locus, después había exclusión alélica? ¿Qué quiere decir eso? Que se rearreglaba uno, pero el otro no. Se expresaba solo el de un alelo. En cambio, la codominancia es cuando se expresan los dos alelos, tanto el materno como el paterno. En estos gráficos, en todos los casos, son codominantes, porque vemos que los dos alelos aquí se expresan, en este caso se expresan los 3, y los 6 en realidad, las 6 opciones, y en este caso se expresan también las 6 opciones. Entonces, el polimorfismo, la poligenicidad y la codominancia es algo que lo tienen que tener muy claro para entender qué pasa con este sistema. Bien, vamos a ver un poquito cómo es el mapa genético del complejo mayor de histocompatibilidad, o complejo principal. Está codificado en el brazo corto del cromosoma 6, es una zona bastante grande del genoma, tiene una extensión aproximada de 3.500 kilobases. Como para que se den una idea de lo grande que puede ser esto, el genoma completo de la E. coli
tiene 4.500 kilobases. O sea, esto estamos hablando de 3.500, son 1.000 kilobases menos de lo que sería el genoma completo de una bacteria. Bien, entonces, aquí en este caso vamos a tener dentro del loci, ¿se acuerdan lo que era loci? Que era el plural de locus. Y locus era un sitio en donde había múltiples genes. Entonces tenemos el locus de clase 2, el locus de clase 1, y en el medio hay un locus que se llamó de clase 3, que en realidad tiene genes que van a codificar para algunas proteínas del complemento, como C4, el factor B, y algunas citoquinas. Volvemos a lo que sería, por ejemplo, el locus de clase 2. Aquí vamos a tener varias posibilidades para sintetizar. ¿Se acuerdan que la clase 2 son dos cadenas, una alfa y una beta? Entonces vamos a tener un gen que va a codificar para una cadena beta y otro gen que va a codificar para una cadena alfa. Esta es una opción, pero como esto es poligénico, va a haber otro grupo, en este caso vamos a pasar al de Q, que en realidad son los funcionales, otro grupo que va a ser los genes de Q, que van a dar la opción de una cadena beta y de una cadena alfa. Y otro que van a ser los DR, que van a dar la opción a una cadena alfa y a veces a una sola cadena beta o incluso hasta dos cadenas betas. Entonces esto es lo que sería, que son la poligenicidad. Para el caso de los clase 1 funcionales vamos a tener un gen que se llama A, que va a dar la opción a un tipo de cadena alfa, porque en la clase 1 son solamente cadenas alfas, otro que es el B y otro que es el C. Esto en cuanto a lo que sería la poligenicidad. Varios genes que van a dar la posibilidad de distintas cadenas. Polimorfismo. Habíamos dicho que el polimorfismo es diferencias en el alelo materno y el paterno. Esta es la región con mayor polimorfismo de todo el genoma humano, ¿sí? Entonces es donde más variaciones hay entre los distintos individuos. Este alto grado de variación entre individuos hace que este sistema HLA haya sido utilizado y se utilice en la actualidad, esto lo van a entender, en la identificación de individuos, ¿sí? Por lo que les digo, es el sistema con mayor polimorfismo conocidos y además los genes HLA se suelen heredar ligados, o sea, generalmente se hereda todo el grupito, ¿sí? Del padre o de la madre. Entonces, ese grupo de genes HLA se llama haplotipo y es fácil poder seguir el haplotipo de una persona en su progenie o en sus antecesores. Y finalmente, lo que les hablaba de que son codominantes, que se van a expresar las opciones de todos estos genes, tanto del padre como de la madre. Todas las dos opciones, los dos alelos, o sea, se van a estar expresando. Bien. Entonces, ¿qué nos da esto? Muchas posibilidades de moléculas de histocompatibilidad expresadas en una misma célula. Por ejemplo, un hepatocito, que como decíamos, solamente puede expresar las moléculas clase 1. Es una célula nucleada y puede presentar clase 1. ¿Por qué puede presentar clase 1 cualquier célula del organismo? Porque la importancia de esta presentación es que la célula esté permanentemente mostrándole a las células del sistema inmune, particularmente aquí al linfocito TSD8, cómo está ella, si sus proteínas son normales también, o si las proteínas han sufrido alguna transformación que pueda ser un potencial tumor, derivar en una potencial neoplasia, o si ha sido infectada por algún virus. Y van a estar mostrando proteínas del virus. Entonces, esas van a ser señales que les van a indicar al linfocito TSD8 que esa célula está con algo raro, algo anormal y hay que matarla. Entonces, este hepatocito va a expresar HLA-A1, por ejemplo, vamos a suponer que este es un subtipo de HLA, que este sería el de la madre. Supongamos la de la madre, el tipo B va a ser el B8 y el tipo C va a ser el CW7. Estos serían los tres genes de clase 1 que vendrían del cromosoma materno. Y se le van a sumar los tres genes que vendrían
del cromosoma paterno. El A29, supongamos que sea el que viene del padre, el B44 y el CW6. Como para que vean aquí en esta tablita la cantidad de alelos que hay en la población, o sea, la variación que puede haber entre individuos de nuestra especie. Para genes HLA hay 2.635 alelos, que en realidad esto termina resultando en un número de unas 1.695 proteínas funcionales. Para el B hay más de 3.000, para el C 1.800, o sea, todas estas posibilidades hay de alelos distintos en la población en lo que sería el locus de las tipo 1. Para la tipo 2 tenemos lo que hablábamos del DR, tanto A como B, el de Q A o B y el de P A o B, porque hay 3 tipos también de genes para cada cadena, alfa o beta. Y estos son los números de alelos posibles que hay dentro de la población. Entonces, un macrófago, que sería una de las células presentadoras de antígenos profesional, que había mencionado que son las que pueden expresar las moléculas tipo 2, podría estar expresando, en este caso, las tipo 1, que ya las vemos aquí, la HA1, la B44, por ejemplo, y la C, y después tendría también las tipo 2. Por ejemplo, el HLA-DR3, que sería el DR de la madre, el DR7 sería del padre, y bueno, y aquí tenemos todas las posibilidades de expresión que tienen si se expresan los 2 alelos de todas estas cadenas. Y además se puede sumar más variabilidad porque generalmente una molécula clase 2, que les decía tiene cadena alfa y cadena beta, se va a formar de la cadena alfa y la cadena beta que vengan de este mismo gen, que es el DR, DRA o DRB. Pero a veces un DRA se puede combinar, por ejemplo, con un DQB. O sea, generalmente DR se combina con DR, estas dos se combinan. Pero a veces se puede cruzar que un DR, como les digo, se combine con un DQ o con un DP, entonces eso aumenta aún más la cantidad de moléculas que se pueden estar expresando en una célula presentadora de antígenos. Bien, estos polimorfismos, estas diferencias en los alelos que tenemos entre los individuos de la misma especie, básicamente están concentrados. Yo les decía que los dominios que están más cerca de la membrana son conservados. Los que tienen los polimorfismos son donde se va a unir el péptido para presentarlo al linfocito. Entonces, aquí les marco en rojo las zonas de aminoácidos que tienen más variabilidad entre las personas. Aquí, por ejemplo, un aminoácido que está en esta zona de la alfa hélice, otros que están en el suelo de las láminas beta. Estos serían de alta variación entre individuos. Es muy difícil que 2 individuos tengan los mismos aminoácidos en esta zona. Los que tenemos los aminoácidos marcados en verde tienen una variabilidad más o menos moderada y los azules una variabilidad baja, pero son lugares de polimorfismo. En el caso de la clase 2 tenemos los sitios de variabilidad de la cadena beta y aquí, por ejemplo, en la cadena HLA-DR, la alfa, y en la de Q, la alfa, tendría esta zona. Aquí no hay grandes lugares de variabilidad. Entonces, el hecho de que esta zona tenga variabilidad, ¿qué característica le confiere a esta proteína? Aquí les muestro, bueno, estos chicos que yo lo estoy contando ahora tan rápido, son años de investigación de muchos laboratorios del mundo, muchos grupos, que para poder entender esto, cómo se comunicaba, cómo reconocía un linfocito T a un péptido, por qué estaba restringido solamente a reconocerlo en el contexto de que estaba presentado por una proteína determinada, qué características tenía esa proteína, todo esto del bolsillito, de la hendidura donde se calza el péptido, todo eso, ya les digo, es el resultado de muchos años de investigación de muchos grupos. Yo estas 2 figuras las he sacado de 2 artículos de Nature de los años 80, en donde, bueno, el mismo grupo, primero por estudios cristalográficos, identifica, esto es como una foto desde arriba,
de la zona esta del surco donde se va a presentar el antígeno de una molécula de clase 1, esto sería más o menos equivalente a las alfa hélices, y después esto mismo con el péptido adentro, verán el péptido queda ahí como acoplado, se acomoda sus aminoácidos por sus afinidades químicas, y lo mismo es lo que sería un clase 2. Como verán, aquí este péptido es más largo, sale un poquito por los extremos de lo que es las zonas de alfa hélice, y esta misma foto, o sea, esto está desde arriba, después si lo ponemos lateralmente, vemos, y esto lo vio este grupo que lo describió, que había zonas del péptido que estaban como más metidas adentro de la molécula de histocompatibilidad y otras zonas un poco más expuestas a lo que sería lo que el linfocito T va a ver. Entonces, aquí puntualmente les quiero mostrar esta situación lateral, cómo se dieron cuenta en una molécula clase 2, por ejemplo, que un péptido derivado de ovalbúmina, que es este, había como ciertas regiones dentro del piso de las láminas betas, que les digo, que generaban como unos huequitos, más bien hidrofóbicos, en donde los aminoácidos del péptido se podían acomodar, dependiendo del tipo de péptido. Aquí es otro péptido distinto en la misma molécula, que vean que se acomoda de otra forma aquí, porque tiene otra conformación de aminoácidos. Entonces, en este caso puntual, este lugar más o menos es similar. Aquí, si no me equivoco, hay una leucina que calza en este sitio, una valina, perdón. A estos sitios, estos huequitos, se los llama bolsillos, y este bolsillo se lo llama el bolsillo 4, es una numeración. Ahí calza, si el péptido que se está presentando tiene una valina en esa posición, calza bien y queda como anclado. Entonces, hay péptidos que, dependiendo del tipo de HLA que uno tenga, porque estas son las zonas que más varían, va a acomodarse mejor o no dependiendo de qué aminoácidos tiene. Entonces, distintos alelos van a favorecer, a lo mejor un alelo que tengo yo, por el polimorfismo que tiene esta zona, la zona de la proteína, va a encajar mejor a algunos péptidos y a otros no tanto. Y los polimorfismos de otra persona van a ser a la inversa. Entonces, esa variabilidad entre los individuos es lo que hace que algunos sean individuos mejores presentadores de algunos péptidos que de otros. Este es un concepto importante más adelante cuando veamos autoinmunidad. Y van a entender por qué. Aquí, por ejemplo, les muestro 4 péptidos distintos. Este es de ovalbúmina, este es HCP, HA, CLIP, son 4 péptidos diferentes que, en este caso, esta es una molécula de histocompatibilidad de ratón, tiene 3 bolsillos de anclaje. Estos huequitos que vemos aquí están graficados desde donde el aminoácido tendría que entrar. En este caso, aquí entra más o menos, pero por ejemplo aquí casi no calza, aquí tampoco, entonces este péptido no está del todo anclado. Y por otro lado, como hay péptidos que se anclan, también hay péptidos que se muestran y salen más porque a lo mejor son más hidrofílicos y se muestran más. Y esos péptidos van a ser mejor vistos por el TCR. En este caso ven como por ejemplo este aminoácido entra mejor en este bolsillo, este también. Aquí este es el sitio de anclaje y particularmente este HLA ya no tiene el bolsillo 4, sino que tiene el 7. La P es de pocket en inglés, que es bolsillo. Generalmente, como verán aquí, hay bolsillos de posición 1 y 9, suelen ser los puntos de anclaje en donde el péptido se sujeta. Entonces, como les decía, hay alelos y hay personas que van a presentar mejor ciertos péptidos y los linfocitos T los van a ver mejor porque están mejor anclados y tienen los aminoácidos que se muestran mejor que otros. Y esa variabilidad entre las personas hace que algunos respondan mejor
a ciertas infecciones y otros no, o que incluso, como les digo, ya más adelante vamos a ver que algunas personas tengan propensión a ciertas enfermedades autoinmunes. Bien, entonces bueno, aquí les mostraba estos huecos, serían los huecos del suelo en el surco de unión al péptido, y estos serían los aminoácidos de anclaje. Finalmente, hay una tercera molécula presentadora que es bastante nueva, está descrita hace poco tiempo, entonces no se sabe mucho, que al contrario de lo que hacen estas otras dos, la clase 1 y la clase 2, que es presentar péptidos, esta es una molécula presentadora de lípidos. Se llama CD1 y tiene una estructura semejante a la molécula de histocompatibilidad clase 1. ¿Por qué? Porque es una cadena con 3 dominios, la cadena CD1B, por ejemplo aquí, tiene este dominio, que entre estos dos dominios forman la hendidura para que calce el lípido, otro dominio más cercano a la membrana, una zona transmembrana y una colita intracitoplasmática, acoplado a beta-2 microglobulina, igual que hacía la molécula clase 1. Entonces, en este caso, sí es un sistema que también es poligénico, tiene 5 tipos de genes que están todos, este locus está en el cromosoma 1, muy cerquita todos, no son polimórficos, o sea, no hay diferencia entre los individuos, y el polimorfismo que tienen las moléculas de histocompatibilidad tiene que ver también con la capacidad de mutación y de variación que tienen todas las proteínas de los microorganismos. Sin embargo, los lípidos son más conservados, entonces no hay poligenicidad, la presión selectiva ha hecho que no sea necesario, no hay polimorfismo, poligenicidad sí hay, porque hay poca variabilidad entre los lípidos. Generalmente son glucolípidos los que se expresan, la zona lipídica está metida como en ese canal que es hidrofóbico, y generalmente lo que se muestra al linfocito es la zona lúcida. Esta presentación, al parecer, la hacen solamente también en las células presentadoras de antígenos, puntualmente los macrófagos y las células dendríticas, y se la presentan, al parecer, a linfocitos muy particulares, una pequeña subpoblación de linfocitos T que son doble negativos, o sea, no son ni ni CD4 ni CD8. Y este subtipo, al parecer, son unos linfocitos NKT, que son linfocitos que tienen marcadores de célula T y que tienen marcadores de NK, y otro subtipo de linfocitos que son los gamma delta, que ya los han visto también con el profesor Escrimín. Bien, ya finalmente, como para terminar, que bueno, siempre les trato de traer algo más o menos novedoso. ¿Se acuerdan que en la clase de complemento les había comentado que, por ejemplo, el C1Q ya se ha descrito en las neuronas, que participa en lo que es la poda sináptica? Es como que marca una sinapsis para que esa sinapsis sea eliminada y se modifica, ¿no? Se pule lo que es el árbol dendrítico de la neurona. A la molécula clase 1 de histocompatibilidad, recientemente también se le ha encontrado un rol similar. Al parecer también se están expresando en las neuronas. Esto era algo que no se conocía, o sea, generalmente se le atribuía el rol solamente de presentadora de antígenos. Esto es algo muy nuevo, se está avanzando mucho al respecto, pero al parecer también tendría un rol similar al del complemento en la plasticidad neuronal. Y bueno, ya para finalizar les vamos a dejar 2 videos como para que vean bien la estructura tridimensional de las moléculas presentadoras de antígenos, y en la próxima clase el doctor Escrimine les va a explicar cómo se procesan los péptidos y cómo se genera todo lo que es el mecanismo de presentación de estas moléculas en superficie para que los linfocitos T las vean. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima clase. Class 1 major histocompatibility complex proteins display short peptides or antigens derived from normal cell proteins. The MHC complex has 2 subunits. The smaller subunit, beta-2 microglobulin, resembles an immunoglobulin domain.
The larger alpha subunit also has an immunoglobulin-like domain, which is linked to a head domain containing the antigen-binding groove. The antigen-binding groove in the MHC head domain is built from two walls composed of long alpha helices that rest on a floor composed of an 8-stranded beta sheet. The peptide on display fits snugly between the helices in the groove. The peptide backbone is bound at both ends by highly conserved regions of the MHC protein. Some peptide side chains extend downwards into specific binding pockets in the groove, while other peptide side chains project upwards, where they can be recognized by T cells. MHC class I proteins display their bound peptides on the cell surface for immune surveillance. Immune cells, called cytotoxic or killer T cells, for example, express T cell receptors that bind to the MHC head domain and the bound peptide. If the cell expressing the MHC protein displays a peptide foreign to the immune system, the T cell is activated by this receptor-MHC interaction. The activated T cell then proceeds to destroy the abnormal cell. Cutaway views of this peptide-bound MHC protein complexed with a T cell receptor reveal the exquisite precision with which the interacting surfaces fit together. MHC class II proteins have an overall similar structure to MHC class I proteins, although their subunit structure is distinct. MHC class II proteins are composed of two subunits that contribute to the structure of the head domain containing the antigen-binding groove. As a rule, MHC class II proteins bind longer peptides than MHC class I proteins. As seen in this comparison, the different shape of the antigen-binding groove allows the ends of the peptide to stick out. MHC class II proteins display peptides on the surfaces of specialized antigen-presenting cells and activate a different class of immune cells called helper T cells.